Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy voy a hablar del tema de lo que en inglés llaman chronic capitalism o capitalismo de amigotes, lo traduce el diario El País de España. Es decir, una situación en la cual la asignación de recursos en una economía basada en la empresa privada no la determina el mercado, sino la autoridad regulatoria, el gobierno, en buen romance. Y en general la idea aquí es que mientras mayor regulación, mayor riesgo de corrupción. Permítanme ejemplificar esto con una anécdota personal antes de pasar al tema. Y es que, como mencioné en un podcast anterior, yo, porque siempre quise dedicarme a la academia, pero sabía que la academia pagaba muy mal, por lo menos cuando yo era joven y pretendía entrar como profesor en una universidad del Perú, decidí hacer ahorros trabajando en el sector empresarial, 7 años. Y estaba en el negocio de bolsas plásticas y cuando veía los aranceles, una cosa que llamaba la atención era la infinidad de tasas que existían, no en general, sino en un mismo rubro. Por ejemplo, los insumos para la industria de plásticos. Había distintos tipos de insumos. La mayoría tenían aranceles a las importaciones que caían dentro de un rango bastante pequeño, salvo un insumo, una resina plástica, que tenía un arancel sensiblemente menor. Por curiosidad decidí averiguar quiénes importaban ese insumo a menor arancel que el resto, y resultó que era un importador monopsónico, digamos, ¿no? El único comprador de ese insumo era una empresa nacional. No voy a decir el nombre porque no tengo pruebas de que haya habido algo ilegal en la determinación del arancel, pero uno tiene derecho a sospechar en circunstancias como esta, porque todas las resinas plásticas pagaban un determinado arancel, pero solo una pagaba un arancel distinto. Menciono esto porque lo que está haciendo la administración Trump en los Estados Unidos está creando, y lo hizo desde el primer gobierno de Trump, múltiples oportunidades para actividades cuando menos poco transparentes. Por ejemplo, hay un artículo respecto al primer gobierno de Trump titulado La economía política de la exoneración de aranceles. Aquí no estamos hablando de a quién se le impone qué nivel de arancel, sino impuesto un nivel de arancel, quién es exonerado de pagarlo. Pero es la misma idea, ¿no? La economía política de la exoneración de aranceles de Fotak, Lee y Megginson, 3 académicos estadounidenses, respecto, repito, al primer gobierno de Trump, y la conclusión era previsible. Compañías que realizan inversiones sustanciales para conseguir conexiones políticas con los republicanos antes y durante el inicio de la administración Trump tenían mayor probabilidad de obtener exoneraciones para productos que de otro modo tendrían aranceles. Es decir, si antes o después de el inicio del gobierno de Trump habías apoyado a los republicanos, tu probabilidad de obtener una exoneración de aranceles era más alta que la media. Pero era menor esa probabilidad de obtener una exoneración, cito, eh, cuando la compañía en cuestión era una compañía que había aportado más dinero a la campaña demócrata. En cambio, esta es la cita, en cambio las compañías que hicieron aportes a políticos demócratas tenían una menor probabilidad de ver aprobados sus pedidos de exoneración. Eso es un ejemplo práctico de lo que venía diciendo a través de la anécdota personal. Y aquí no solo que tienes mayor probabilidad de obtener una regulación favorable del gobierno si apoyaste al partido que hoy ejerce el gobierno y sigues apoyándolo, sino además que estamos ante un gobierno en el cual el presidente y buena parte de su entorno son multimillonarios que tienen negocios privados
que también parecen estarse beneficiando del hecho de que ellos estén en el gobierno. Por ejemplo, CNN Business, o sea, digamos la página de negocios de la agencia de noticias CNN, decía lo siguiente hace unos días: Vietnam aprueba el sistema Starlink, del cual es propietaria una empresa de Elon Musk. Vietnam aprueba el sistema Starlink de Elon Musk antes de la decisión de Trump sobre aranceles. El titular quiere insinuar, pero probablemente con razón, que Vietnam, en el proceso de negociar la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos, hace concesiones a empresas vinculadas a ese gobierno con la expectativa de que eso redunde en favor de un mejor trato en la negociación arancelaria. Hace concesiones en el ámbito privado para obtener concesiones del gobierno del cual forman parte sus empresarios. De hecho, el mismo gobierno de Vietnam, según Walker Davis, en un artículo del 28 de marzo de 2025, señalaba lo siguiente: el primer ministro de Vietnam respaldó el acelerar un desarrollo del emporio Trump en reunión con el representante de la organización Trump. Nuevamente, esto es de la agencia Crew. Acá el punto es, nuevamente, ¿por qué interviene el primer ministro de Vietnam, una dictadura de partido único, habría que recordar, donde no hay una prensa independiente que pueda investigar estos temas? ¿Por qué el primer ministro tendría interés en acelerar una inversión del emporio Trump en el momento en que el gobierno de Vietnam está negociando con el gobierno de Trump el tipo de aranceles que deberían pagar las exportaciones vietnamitas a los Estados Unidos, cuando además el gobierno estadounidense está encabezado por Donald Trump, el jefe de ese emporio, a quien está favoreciendo el primer ministro de Vietnam, ¿no? Como sabemos, bueno, claro, esto no fue algo solo para Vietnam, pero todavía hay una negociación en curso. Primero se le aplicaron aranceles al país en general de 48%, luego a todos los países, salvo China, se les redujo el arancel a 10%, pero luego venía una negociación de 90 días para establecer el arancel definitivo, por lo menos definitivo en la mente del gobierno de Donald Trump. Ese es el contexto en el que Vietnam hace lo que acabo de mencionar. Dicho sea de paso, la economía de los Estados Unidos está dando señales de una posible recesión bajo Trump, pero la criptomoneda acuñada por Trump ha ganado valor desde que llegó al gobierno, y la acuñó ya siendo presidente electo, hasta donde recuerdo, ¿no? Y claro, él es quien va a tener que regular la criptomoneda que emite, ¿no? Entonces, la posibilidad de conflicto de intereses es más o menos obvia. También está el tema del riesgo de insider trading, es decir, de transacciones con información privilegiada. Piensen en los anuncios arancelarios de Trump. Cuando Trump hace el anuncio o los anuncios el 2 de abril, en previsión de lo que esos altos aranceles al resto del mundo pudieran hacer a las perspectivas de crecimiento de la economía norteamericana, las bolsas en los días sucesivos pierden más de 6 trillones de dólares, equivalente a cerca de un tercio o una cuarta parte del Producto Bruto de los Estados Unidos. Pero las bolsas pierden 6 trillones de dólares hasta el momento en que el 9 de abril, cuando debían entrar en vigor esos aranceles, Trump retrocede y, salvo para China, reduce el nivel de arancel a 10% para todos los países involucrados, pendiente una negociación en un plazo de 90 días. Cuando anuncia el retroceso en la decisión, las bolsas vuelven a subir. No recuperan el valor anterior, hay una pérdida neta significativa, pero recuperan parte de ese valor. ¿Quién podría haberse beneficiado de esas decisiones? Bueno, quienes sabían que Trump iba a retroceder en la decisión. Esto es lo que dice la agencia Bloomberg al respecto. Tras la pausa en los aranceles, los billonarios, o sea, aquellos que tienen fortunas de $1,000 millones o más,
son los que obtienen, cito, las mayores ganancias de la historia en un solo día del índice de billonarios de Bloomberg. Es un índice que Bloomberg lanzó en 2012. Cuando Trump retrocede, se produce la mayor ganancia jamás registrada desde 2012 en ese índice en favor de los billonarios. En general, las personas con un patrimonio de $1.000 millones o más ganaron solo ese día, 9 de abril, si mal no recuerdo, $304 mil millones, más de un 10% de esos $304 mil millones los ganó un solo individuo, Elon Musk, que obtuvo ese día $36 mil millones en beneficios. Claro, no todo es por compras que realizó necesariamente. Por ejemplo, subieron las acciones de Tesla ese día, ¿no? Que habían estado cayendo por diversas razones, pero bueno, pero probablemente haya comprado acciones de su propia empresa, o la empresa haya comprado sus propias acciones, ¿no? Una práctica que se ha vuelto relativamente común con las utilidades empresariales en años recientes. Comprar tus propias acciones, de esa manera, al aumentar la demanda, crece su cotización, las vendes a un nivel alto y obtienes una ganancia que es francamente especulativa o una renta. No es producto de ninguna actividad productiva. Musk, además, habría que decir, quien más se benefició del retroceso en la decisión sobre aranceles en el mundo, Musk, habría que decir, dirige una agencia gubernamental. Es parte del gobierno que tomó esa decisión, más aún, no siendo miembro del gabinete de ministros de Trump. Elon Musk participa en sesiones de gabinete, lo hemos visto participando en sesiones de gabinete. Hay razones para plantear cuando menos una investigación. Aquí la clave es quién sabía qué y cuándo lo supo. Si tú sabías por tus contactos políticos que el gobierno iba a retroceder en la decisión de imponer aranceles muy elevados al resto del mundo, podías actuar en la bolsa con base en esa información y obtener ganancias que son ilícitas porque son producto de información privilegiada. Es un tema que cuando menos debería ser investigado, podríamos convenir. Ahora, aquí se plantea además un tema curioso, ¿no? Dije que las bolsas pierden desde el anuncio de estos aranceles más de 6 trillones de dólares, 6 millones de millones de dólares, pero que recuperan parte de ese valor en los días subsiguientes al retroceso en la decisión. Y acá esto genera un problema obvio en términos de cómo evoluciona el mercado a futuro. Los mercados se recuperaron, pero solo en parte, tras la decisión de retroceder en la aplicación de aranceles, para aplicar un arancel prácticamente universal, salvo por China, de 10%, los mercados se recuperan solo en parte porque eso es un indicio de que no esperaban un retroceso en la decisión arancelaria en tan poco tiempo. Si hubieran esperado un retroceso en tan poco tiempo, probablemente no hubieran habido las ventas generalizadas que se produjeron cuando se anunciaron los aranceles. La prueba de que esta lógica opera es que volvió a ocurrir lo mismo cuando Trump le exige al presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, que baje las tasas de interés o si no lo amenaza con destituirlo. Los mercados vuelven a caer ante esa intromisión en la independencia de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, pero no caen tanto como cayeron cuando anuncia los aranceles, porque ahora sí había el precedente de que ante una caída de la bolsa, Trump retrocedió y por ende ahora cabía esperar lo mismo. Hay una caída de la bolsa, pero no es ni por asomo tan grande, y eso sugiere que los mercados preveían esta vez que el retroceso en la decisión era plausible, como de hecho ocurrió. Trump luego dijo que no tenía intención de destituir a Powell, y claro, ¿por qué vas a vender todo o una buena parte de tus acciones
en el momento en que están cayendo, cuando sabes que es probable que ante el retroceso en la decisión que causó esa caída haya una recuperación al menos parcial. Estás en un escenario ingrato en el que probablemente pierdas de cualquier manera si es que no tienes información privilegiada, insider trading, pero vas a perder menos si te aferras a cuando menos una parte de tus acciones esperando que cuando el gobierno retroceda en la decisión, las acciones van a recuperar al menos parte de su valor. Ahora, si opera esta lógica en lo sucesivo, cada vez que el gobierno tome una decisión que afecte el desempeño de los mercados y tenga que retroceder en reacción a esa caída, cada vez las ventas ante un anuncio van a ser menores y aquí se plantea una situación perversa, porque la razón por la que la administración Trump retrocede en la decisión es su efecto en la bolsa de valores. Pero si el efecto es cada vez menor en previsión de que, como ya ocurrió 2 veces, ante el siguiente anuncio que afecte la bolsa, el gobierno va a retroceder y por ende la bolsa se va a recuperar, al menos en parte, cada vez va a haber menos gente dispuesta a vender acciones ante anuncios que afecten las perspectivas de ganancias de los inversionistas. Y si no hay caídas significativas en la bolsa, el gobierno probablemente persista en la decisión que era contraproducente para los inversionistas. O sea, acá hay una posible regresión infinita, porque, claro, si la bolsa no cae, el gobierno no retrocede en la decisión, pero si sigue adoptando decisiones que podrían afectar el desempeño de la bolsa probablemente empieza a caer nuevamente y volvamos al punto de inicio. Ese es un riesgo que se está corriendo con el tipo de conductas que tiene Donald Trump. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.